Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de Hoy en la UC. Mi nombre es Rocío Cano, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la UC, y hoy nos encontramos en el estudio para conversar acerca de la exposición que conmemora los 100 años del artista Eduardo Chillida en el Centro de Extensión de la Casa Central UC. Sobre esto y más nos va a contar la periodista de la Dirección de Comunicaciones, Ana Callejas. Bienvenida, Ana. Hola Rocío, muchas gracias por la introducción. Tuvimos, claro, como estás comentando, la oportunidad de hablar con Luis Chillida, que es hijo precisamente de Eduardo Chillida, uno de los artistas más grandes de España. Es el escultor, sí o sí, más grande de la región vasca. Y pudimos hablar un poco de él, de estas inspiraciones, durante el mismo ciclo que vamos a tener esta exposición, que es hasta el 31 de mayo en Alameda 390. También vamos a estar dando un documental que lo hizo su propia hija, Susana Chillida, todo muy en familia, y nos muestra un poco cómo la geografía del País Vasco fue involucrándose y afectando también la obra de Eduardo, que es una obra que, está todo el rato y constantemente cuestionando la gravedad. ¿Es esto posible, hacer una escultura de este tamaño, este tipo de intervención en espacio público? Y bueno, sí, él corrobora constantemente en su obra, en esos 100 años ya de su natalicio, que era posible llevar el arte a un espacio público de formas en las cuales quizás no estaban tan pensadas cuando él partió siendo un escultor. Perfecto. ¿Y dónde podemos ver ese documental? ¿Qué fecha y en dónde? Mira, justo estamos en la sala del Cine UC, hubo ya una primera función. Las dos que vienen son el 19 de abril y luego otra el 9 de mayo. Tienen distintos horarios, lo pueden ver en la cuenta de @cineuc y también de Extensión Cultural en Instagram. El 19 de abril es a las 4 de la tarde, el del 9 de mayo es a las 18:30. Y bueno, vamos a estar ahí precisamente mostrando este lado más familiar, cómo es la oportunidad de tener la mirada de la autora, que era una de sus hijas, sobre cómo eran las influencias, cómo era un poco la personalidad de Eduardo Chillida, que siendo también un artista tan clave, era un hombre que era muy humanista, venía más desde esa sencillez. Y quizás, cuesta de repente dimensionar cómo son estos grandes genios creativos en este ámbito más íntimo, y este documental es una buena oportunidad para eso. Perfecto. Muchas gracias entonces, Ana, y todas y todos invitados a asistir a la exposición, a ver estos documentales en el Cine UC, y recordarles que pueden encontrar todos los capítulos de Hoy en la UC a través de nuestro canal de YouTube y en Spotify. Entonces, sin más, hoy en la UC, Luis Chillida contándonos sobre la exposición Eduardo Chillida, el espacio de las cosas. Hoy en la UC. Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Hoy en la UC. Estamos precisamente en la Galería de Arte, en el Centro de Extensión de Alameda 390, y estamos juntos con Luis Chillida, un invitado internacional para este capítulo, que viene en representación de la Fundación Chillida como presidente de esta institución y trayéndonos justamente el centenario de Eduardo Chillida a Chile. El curador de esta muestra es Raymond Ramis, que justo ha participado con nosotros años anteriores, trayendo otros grandes exponentes del arte español a Chile. Y ahora tenemos la fortuna de participar de esta celebración internacional. Son algunos puntos muy oficiales que van a pertenecer a la celebración oficial de los 100 años de Chillida. Y tenemos la fortuna y estamos muy agradecidos de poder recibir esta obra, esta exposición, que pronto va a estar llenándose acá de gente en la galería, y de que nos puedas acompañar precisamente a esta inauguración, que vamos a tener acá la obra de Chillida hasta el 31 de mayo. Así que muy felices. Bienvenido nuevamente, Luis. Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que para nosotros esta celebración de lo que es el centenario del nacimiento de mi padre ha sido algo muy bonito y creo que es algo que se merecían, porque cómo ha ido respondiendo desde todo el mundo la gente, las diferentes instituciones, museos, pues una universidad aquí, a tratar de sumarse a unos actos en los cuales nosotros desde nuestra fundación lo que esperábamos era ver quiénes querían colaborar en este proyecto. No era algo que queríamos de alguna manera organizar nosotros, que se hacía que no, sino más bien escuchar qué propuestas llegaban. Indudablemente el que nos llegase la propuesta de la Universidad Católica Pontificia de Chile para realizar aquí una exposición,
pues fue algo que nos agradó muchísimo desde el primer momento y, como bien has dicho, ha sido un trabajo junto con Raimon, con Daniela, con todo el equipo de la universidad para traer esta exposición y nos hace mucha ilusión. La obra de mi padre estuvo en Chile hace unos cuantos años en la galería de Patricia Ridi, que yo estuve aquí también y la verdad es que el volver aquí con una exposición, pues en este momento tan bonito y tan emotivo, porque celebrar la vida de una persona, al final las personas se van, pero en el caso de personas como mi padre, su obra permanece tan presente o incluso más que cuando él estaba en vida. Entonces el continuar con este proyecto de vida, estos 100 años, creo que ayuda a contemporizar, a poner las cosas en su sitio de los años donde sucedieron. El mundo en 100 años ha cambiado mucho. Totalmente. Bueno, él era un representante del humanismo, también fue un poco cuestionando la escuela tradicional de la escultura, no queriendo hacer la típica cosa más figurativa, sino que trabajando desde lo abstracto. En eso, ¿cómo crees que ha sido el legado que ha dejado tu padre, Chillida, no solo en obras que podemos ver acá en la galería de bocetos, sino sobre todo en lo del espacio público, que fue un poco uno de sus mayores motores, de dejar este arte en un espacio para todos? Pues sí, realmente esa es una de las cuestiones que fue en la mente de mi padre, en su forma de trabajar, algo muy, muy importante y muy trascendental. Para mi padre, cuando mi padre era jovencito, él fue deportista, fue el arquero, como llamamos aquí, al portero del equipo de San Sebastián, con 19 años, de la Real Sociedad. Y luego comenzó sus estudios en arquitectura y a mitad de carrera empezó a pensar que él quería ser más libre que un arquitecto a la hora de trabajar. A mi padre no le gustaba saber lo que iba a hacer, le gustaba mucho pensar en las obras, escuchar el tiempo, el momento en el que las cosas sucedían y estar abierto a los cambios. Por lo tanto, como arquitecto quizás él mismo se daba cuenta que eso no era lo que se hacía, y ahí fue cuando decidió dar el paso a dedicarse a la escultura. Mi padre decía que para él la escultura era algo que estaba mucho más destinado a las preguntas que a las respuestas. A él le gustaba preguntarse sobre el espacio, sobre el límite, sobre la materia, sobre lo que pensamos, Mi padre era un gran amante de la lectura, le encantaban los místicos, San Juan, Santa Teresa, pensar en cosas que no necesariamente son, pero sí esa parte pues, en muchas obras suyas luchaba contra la gravedad, contra el peso, y él buscaba la levitación, buscaba en las mismas gravitaciones. O sea, creo que hay un trasfondo que está detrás de la obra que de alguna manera ha hecho que su obra, yo creo que pueda denominarse casi atemporal. Podía ser una obra de hoy en día, y muchas de las obras que tenemos aquí pues son de hace 60 o 70 años. Se ha dicho de él que grandes frases como el constructor del silencio, alguien que confronta el abismo, el espacio. Bueno, esta obra en específico, la muestra que estamos recibiendo hoy en la Católica, es Eduardo Chillida, el espacio de las cosas. Y en ese sentido, ¿qué crees que era para él el silencio? ¿Qué crees que era para Chillida trabajar con el espacio? Pues realmente, como bien has dicho, para mi padre el silencio era el equivalente del vacío. Él fue un gran amante de la música y siempre decía que qué sería de la música sin el silencio. El silencio es un componente esencial de la música, y él equiparaba ese silencio de la música con el vacío en el arte. El vacío, lo lleno y el límite que los va separando y que los va conjugando. Entonces yo creo que para él ese trabajo con algo que es tan... Él definía de alguna manera, diferenciaba las velocidades de las cosas. Muchas veces decía que lo que consideramos el vacío no existe. El vacío no es todo, es algo. Pero para él el vacío
quizás era una materia tan rápida que ni la veíamos, ni la percibíamos. Y sin embargo, la masa o el material era un espacio, pero mucho más lento. Y al ser más lento éramos capaces de observarlo y de verlo. Entonces yo creo que ahí hay una parte de pensamiento y en la que se puede ver en muy diferentes materiales. Aquí tenemos desde los dibujos de las manos, las gravitaciones, los proyectos de obra pública. Yo creo que todo ello nos ayuda de alguna manera a entender lo que fue su vida, y porque su vida era su trabajo. ¿Y en eso qué tanto fue el factor? A todos nos forja un poco el lugar en el que nacimos, la cultura que nos va rodeando, pero ¿qué crees que fue el factor quizás geográfico que puede haber influido en la obra de Chillida? El haber estado en el País Vasco, que no es una costa, no es la costa como caribeña, no es el lado más caribeño de ninguno, pero de España. Es un lugar donde suele llover mucho, los bosques son bastante frondosos, tiene esta geografía muy quebrada también, muy de abismos en sí. Y varias de sus obras se ubican en esta suerte de precipicios algunos. Él juega mucho, bueno, como comentabas también tú, con el tema de los límites. ¿Cómo crees que puede haberse unido esta geografía en esa sensibilidad artística, en esa búsqueda de Chillida? Pues indudablemente intervino mucho, porque para mi padre las personas somos de algún lugar. Eso de decir, no, es que uno es de donde nace, pues él sí sentía de alguna manera que sentía ese arraigo o esa pertenencia a su lugar. Mi padre hablaba muchas veces de la luz negra del País Vasco. La luz negra no quiere decir que la luz fuese exactamente negra, pero sí tenía un componente, como has hablado, más de las tempestades, de la nube, de la lluvia, de la oscuridad. No era algo tan aparente, tan exótico como una gran luz de, no sé, del Mediterráneo, o del Caribe o de sitios, sino que era algo más introspectivo, más metido dentro de uno. Y entonces él creía que cada uno se adecuaba a su lugar. Él se definía a sí mismo como un árbol con las raíces en su tierra, en su País Vasco, pero con las ramas o los brazos abiertos al mundo. Le servían las ideas de todos los lugares, pero de alguna manera él tenía ese arraigo a su tierra y a su lugar. Por eso, desde que la breve estancia que tuvo en París de 3 años cuando era muy joven, después toda su vida trabajó ahí, vivió ahí, era donde desarrolló su vida y su obra. Bueno, claramente París y ese paso por la ciudad terminó siendo un cambio radical en su forma de ver su propio arte. Ahí es donde se aleja un poco de esta escuela más tradicional y empieza a trabajar más en el tema abstracto. Él también fue marcando otros sitios con sus propias creaciones. Hay una escultura hecha por él en Irán, que es un homenaje a Pablo Neruda. Neruda. En eso mismo, ¿cómo crees que él fue alimentándose de otras referencias culturales, más allá de lo artístico, ¿no?, sino también en lo literario? ¿Y por qué crees que decidió dar este paso de hacer un homenaje a Pablo Neruda? ¿Qué vinculación tenía con este artista chileno? Bueno, mi padre siempre realizó homenajes a las personas que admiraba. Entonces, dentro de estas personas estaba Pablo Neruda, y ahí pues también desde su galería, porque mi padre, aunque él trabajaba en el País Vasco, hasta los años 80 su galería estaba en París, la Galería Mike, con la que trabajó durante años, y desde la galería pues le dijeron que esa obra la estaban pidiendo desde Irán, y le pareció una maravilla. Al final las obras tienen que estar, también lo has comentado antes, a disposición de la gente. El concepto de la obra pública es uno de los ejes de este centenario, que lo denominamos desde la Fundación y desde la familia el lugar de encuentros, que es el título de unas obras públicas suyas. A mi padre, desde muy al principio de su carrera, él no era un artista con una grandísima producción, no era rápido. A mi padre le gustaba meditar, pensar las cosas. Era un artista con una producción no muy exagerada, más bien lenta. Y la galería le quería pedir que hiciese múltiples de sus obras para poder tener obras disponibles en diferentes museos, colecciones del mundo, o sea, multiplicar la obra.
Y él solamente hizo una prueba en los años 50 de hacer de 6 obras suyas 4 copias en bronce, y cuando lo vio le pareció que eso era una zapatería, en palabras suyas. ¿Y a qué sentido tenía reproducir las obras para que la gente conociese su trabajo, cuando él, al observarlas, él sabía perfectamente cuál era la que él había hecho y cuáles eran las reproducciones? En esas él no intervenía, eso eran copias de su obra. Entonces su parte mental, su forma de ser, no le permitía hacer eso. No se lo permitía porque él decía: yo es que nunca las voy a poder ver igual que las que yo he hecho. Como te he dicho antes, le gustaba trabajar sin saber lo que iba a hacer, enfrentándose a lo desconocido. Esa forma de trabajar le pareció que no iba con él. En esos años muchos artistas trabajaron la obra seriada, y él le parecía muy bien. Si ellos eran capaces de trabajar así y les parecía bien, le parecía estupendo, pero para él personalmente era algo que no le valía. Y de ahí fue de lo que le surgió, hablando con su galerista, el decirle que en vez de multiplicar las obras para que la gente conociese su trabajo, pudiese estar en muchos lugares, que por qué no se multiplicaban a los propietarios. ¿De quién es una obra pública? Como las que tenemos aquí, o la de Barcelona, el Elogio del Agua, o la Plaza de Vitoria, o Buscando la Luz de Múnich, o el Elogio del Horizonte en Gijón, o el Peina del Viento en San Sebastián. Al final hay alrededor de 50 obras públicas suyas por el mundo en diferentes lugares, o la de Neruda, en lugares donde todo el mundo puede ser el propietario de esa obra cuando está viéndola. No pertenecen a todos, no son de una persona en concreto, sino que eso es una forma en la que él pensó que era la más adecuada desde su forma de ser y desde su planteamiento filosófico y mental de la obra, de tener la obra disponible para todos. Y finalmente, lo más probable es que la mayor parte de la gente que conoce su trabajo es a través de esas obras, que no son muchísimas, pero sí son las que han dejado quizás esa huella de lo que fue su trabajo. Y bueno, parte de esa obra, específicamente en espacios públicos, lo que podemos encontrar ahora en la muestra son las maquetas originales. Cuéntanos un poco cómo está acá la referencia entre la cultura y la imagen que están atrás de proyectadas, que un poco cuenta el contexto. Tenemos imágenes sobre los procesos de construcción de esta escultura. Claro, una obra pública es un proceso complejísimo. O sea, las obras públicas de mi padre, muchas de ellas, yo creo que ninguna habrá estado en el proceso desde que empieza a pensar en ellas hasta que las realiza, de menos de 5 o 10 años en su cabeza dando vueltas. O sea, no eran cosas inmediatas, eran proyectos en los cuales había que buscar, cuando alguien le encargaba una obra para un sitio, el lugar de esa obra. Para mi padre una escultura era algo que se relacionaba totalmente con su entorno. O sea, si pensamos en un cuadro es algo que en una pared todo sucede dentro del marco de ese cuadro. Ese es su universo. Una escultura, sin embargo, se está relacionando con todo lo que tiene alrededor. Luego, a la hora de crear un lugar existe otra cuestión, que es la escala. Mi padre nunca hablaba de grande o pequeño, porque aquí podemos ver obras como el Elogio del Horizonte, que es enorme, pero es que el horizonte es muchísimo más grande, y la bóveda celestial y el lugar donde está colocada en Gijón. Entonces tiene la escala necesaria para ponernos en relación con algo que es mucho más grande, como el horizonte, o el Elogio del Agua, o las obras de Múnich. Ese trabajar con esas escalas, el pensar qué escala, el ver técnicamente cómo lo puede hacer, porque muchas veces las ideas podían empezar en un material y al final la propia escala era imposible trabajar un hierro forjado a una escala como esta. Entonces surge el hormigón para diferentes proyectos. Mi padre nunca trabajó ninguna obra hueca, no concebía una obra hueca, pero Buscando la Luz, si la miras de un lado parece maciza y por el otro es abierta, la podía haber cerrado, pero entonces a él tener un espacio inaccesible dentro de una obra
sería como engañar, decían, ¿no? Ahora si parece maciza, tiene que ser maciza, no puedo estar aparentando lo que no soy, es un poco como las reproducciones, pero eso viene de alguna manera de la forma de ser de él como persona. Y luego una cosa que también quiero hacer hincapié es que la fundación nuestra es la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, y nuestra madre, porque indudablemente mi padre fue una persona que dedicó su vida por completo al arte y mi madre dedicó su vida por completo a que mi padre pudiese ir a trabajar todos los días sin otro problema que no fuesen ya sus obras. Ella se encargaba de que todo pudiese funcionar. Somos 8 hermanos, 4 chicos y 4 chicas, de una familia muy grande. Y mi madre se ocupaba de todo para que mi padre tuviese la posibilidad de estar centrado en lo que era su vida, que fue su trabajo. Excelente, Luis. Bueno, te agradecemos también por lo mismo la oportunidad de estar acá contigo, de poder estar con parte de esta gran familia Chillida y precisamente traernos esta muestra que va a estar disponible hasta el 31 de mayo en la Galería de Arte del Centro de Extensión Alameda de la Católica. Estamos en Alameda 390. Se puede visitar esta obra de lunes a sábado. Los horarios los podemos ver en el sitio web de Extensión Cultural UC, www.extension.uc.cl. Y bueno, bienvenidas a todos, porque pueden visitar esto. Vamos a tener documentales, van a haber algunas funciones especiales, un conversatorio también donde va a participar Luis. Y nada, estamos muy felices de poder contar con otra obra de importancia en la escena internacional de un artista vasco que en estos momentos se suma también a exposiciones que hemos traído como Tapiés, como Chema Madós y que esperamos seguir trayendo para poder acercar también otras áreas y otras aristas de la escena cultural internacional a Chile a través de la Galería de Arte UC. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ana. Hoy en la UC. El espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.